Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la revista Energiminas a este webinar titulado Paneles aislantes en proyectos modulares que ofrece la empresa Tupemesa. Tupemesa es una empresa que ofrece soluciones fotovoltaicas, pórticos de bioseguridad vial, coberturas de aluzinc, tubos metálicos, perfiles para drywall, perfiles aislantes, perfiles estructurales, servicio de galvanizado, barras de construcción y sistemas constructivos TuboPest. Este webinar es organizado por la revista Energiminas, que es dirigida al sector minero energético. La revista Energiminas ofrece contenido de coyuntura, informes especiales, entrevistas empresariales y coberturas de eventos locales y del extranjero. La arquitecta Wendy Ramírez será la expositora de esta conferencia. Wendy es Product Manager de coberturas y paneles. Ella es arquitecta de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, cuenta con una maestría en Dirección de la Construcción por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Wendy ofrecerá una ponencia de aproximadamente 30 minutos. Luego ustedes podrán hacer sus preguntas. Para ello hemos abierto el chat y una vez terminada la conferencia, Wendy procederá a absolver las preguntas. Adelante, Wendy. Muchas gracias. Buenas noches. Denme un minuto para compartir, por favor. Listo. ¿Me confirman cuando ya se tiene pantalla completa? Sí. Listo. Bueno, creo que ya mencionaron mi nombre, la experiencia. Básicamente les comento, yo soy jefe de producto de las líneas de coberturas y paneles aislantes de la empresa Tupemesa. Actualmente lo que estamos tratando de o enfocándonos en este momento es el uso de los paneles aislantes que nosotros suministramos para proyectos netamente modulares, en este caso. La presentación de hoy, listo. La presentación de hoy básicamente está orientada en eso, y como primer punto, lo que quiero mostrarles o comentarles en primer lugar es qué es el aluzinc, porque el aluzinc es materia prima de estos paneles. Nosotros trabajamos los paneles aislantes con aluzinc, que puede ser prepintado o sin pintar, y el núcleo puede ser de polistireno, poliuretano, poliisocianurato o lana de roca. Entonces, deberíamos entender muy bien qué es el aluzinc y los otros nombres con los que se conoce en el mercado de este producto. El aluzinc, o también se le conoce como zinc alum, es una aleación. Básicamente es una lámina de acero que tiene una protección superficial de una aleación de aluminio, zinc y silicio en determinado porcentaje. Y sobre eso puede tener el aluzinc un acabado adicional de pintura o simplemente tener la protección de esta aleación sin ningún color adicional. Entonces hablamos de dos acabados, uno con pintura y otro sin pintura. Y dentro de esos dos campos hay además otras opciones. El que viene sin pintura puede tener un determinado gramaje de recubrimiento. En nuestro caso trabajamos con aluzinc AZ150. ¿Qué quiere decir? Que 150 es la cantidad de gramos de esta aleación que recubre la lámina de acero. Hay otro tipo de gramaje, 150, puede ser 120 o incluso hasta 200, y eso depende justamente de la cantidad de aleación que tiene en la superficie por metro cuadrado. No obstante, lo más importante, además de este número de 3 dígitos, que es el 150, es el acabado adicional si es que el proyecto o el cliente lo requiere. ¿Por qué? Porque finalmente el acabado que va a tener en la superficie es lo que va a proteger de la intemperie, de los agentes externos que pueden deteriorar el producto como tal. Por ende, además de tener o solicitar un tipo de aluzinc específico, AZ150, 200 o 100, deberíamos prestarle más atención al recubrimiento adicional, que en este caso puede ser la pintura. En la imagen vemos un esquema, un corte esquemático del tipo del aluzinc prepintado. Básicamente, como les mencioné, es un alma de acero, el núcleo de la lámina que es acero, el sustrato justamente que es este recubrimiento del AZ150 en nuestro caso,
Y adicionalmente viene con la pintura de acabado, que en la parte superior tiene un espesor de 20 a 25 micras y en la cara interior es de 8 porque es una pintura base. Más adelante vamos a ver los tipos de productos que comercializamos, que manejamos dentro de la línea de Tupemesa. Netamente aquí estamos enfocadas a los paneles con aislamiento térmico, pero también les quiero comentar que manejamos coberturas y revestimientos sin aislamiento. Y más adelante, si me permiten, acá está, las coberturas y revestimientos sin aislamiento o cubiertas industriales, como las llamamos nosotros en planta, es la línea en la que básicamente se trabaja con una lámina de aluzinc prepintado que ha sido conformada con una determinada cantidad de trapecios. Por ejemplo, el PD4 es una lámina que tiene 4 trapecios, 1 metro de ancho útil, y de hecho es una de los paneles o de las planchas grecadas sin aislamiento, que es bastante comercial, es bastante conocido en el mercado y hay varias alternativas también. El PV6, que es una lámina con 6 trapecios. El PIT es una plancha que tiene más un uso de fachada que de cobertura, aunque igual lo pueden usar en cualquiera de las dos opciones. Y la ventaja de esto es primero que es un modelo que no es muy común en el mercado y por ende a veces hay clientes que quieren darle una característica específica a su proyecto y optan por utilizar este tipo de modelos. Y de estos tres tenemos también la opción de translúcidos, es decir, la misma geometría, bueno, en este caso hice PD4, pero podemos sacarlo en cualquiera de estos tres modelos, la misma geometría en una plancha de 1 milímetro de espesor, color blanco opal o blanco difusor, que básicamente conversa una con otra, la diferencia es el tipo de material y evidentemente el translúcido se usa pues para generar iluminación natural, para reducir un poco el uso, el consumo de energía eléctrica en el transcurso de las horas de funcionamiento de los ambientes a techar. El uso de las coberturas y revestimientos sin aislamiento es diverso. La idea no es encajonar el aluzinc, porque es la idea que tenemos, es la idea que incluso yo tenía antes de entrar al mundo de las cubiertas industriales y paneles. Muchos tenemos la idea de que el PD4 o en realidad cualquier cobertura de aluzinc, con pintura o sin pintura, se usa más en proyectos de uso industrial o del sector industrial, de carácter industrial, y no necesariamente es así. En realidad se trabaja bastante en esos sectores, sí, en proyectos industriales, en plantas, en talleres, en proyectos mineros incluso, o en grandes almacenes, pero además también tenemos chance de utilizar este material en proyectos de vivienda, como vemos en la imagen superior izquierda, que es una parte de la fachada de un edificio multifamiliar, y en la parte izquierda, en la foto oscura, que no sé si se aprecia muy bien, es una casa en el campo que han trabajado con paneles sin aislamiento. Obviamente en la cara interior tiene un tratamiento adicional, probablemente con un sistema de construcción en seco, pero en general el carácter que le puedes dar es bastante versátil, el uso que le puedes dar al PD4 o a una chapa sin aislamiento, como le llamamos también nosotros. Yéndonos ya para la solución o el lado de paneles con aislamiento térmico, estos paneles también los producimos nosotros localmente y básicamente la definición son paneles con un alma o un núcleo de un material aislante, paneles sándwich, que le conocemos termomuros o termotechos, se conoce también en el mercado, y tienen una cara de aluzinc, alma o núcleo de poliestireno, poliuretano o cualquier otro material con características especiales para trabajar el tema de las temperaturas, y la cara también interior o exterior sigue siendo aluzinc. Nosotros como empresa productora de esos paneles y producimos localmente estos paneles, tenemos bastantes opciones. No nos encasillamos o no manejamos un estándar en espesores de aluzinc en cada lado, podemos hacer variaciones y eso depende bastante del tipo de proyecto, del largo del panel, de los usos que le van a dar a este material. Por ejemplo, si son paneles de 3 metros que básicamente van a cubrir un nivel o un piso, perdón, de piso a techo, y van a ser no más de 3 metros o 3 metros y medio, quizás se podría trabajar con un espesor de acero más delgado. El estándar es 0,5 en ambas caras, pero si hablamos de paneles más cortos, de 3, de 2 metros y medio o 3, podríamos trabajar 0,4, 0,4. Eso que hace que el panel pese menos, que el precio sea menor y que de hecho no afecta en ningún momento el comportamiento térmico del panel, porque lo que manda básicamente es el núcleo que este tiene. Y es ahí donde quería llegar.
Hay varios tipos de aislamiento, como les mencioné en un inicio. Podemos trabajar con paneles con aislamiento de poliestireno expandido, que básicamente es el Tecnopor, con una densidad superior al estándar que conocemos nosotros, que es 20 kilos por metro cúbico, el Isopur o el Isopir, que básicamente son paneles con un núcleo de poliuretano o poliisocianurato, que podríamos trabajar con una densidad, o mejor dicho, que trabajamos con una densidad de 40 kilos por metro cúbico, y los paneles de lana de roca, o isolana en nuestro caso, son paneles que tienen un núcleo de aislamiento de lana de roca. Estos paneles son mucho más pesados, la especificación es un poco más especial, valga la redundancia, porque son paneles, de hecho el alma o el núcleo es lana de roca y este material tiene una resistencia determinada al fuego, lo que no tiene un poliestireno o lo que no tiene un poliuretano. Tiene un factor de resistencia que podemos compararlo con un F30, un F60, un F120, dependiendo del espesor del panel. Esto está amarrado bastante al espesor, a la conductividad térmica que cada uno tiene. Y la conductividad térmica es básicamente el valor que tiene el material aislante para poder ayudarnos a bajar un poco la transmisión de calor. La conductividad térmica es un número que se trabaja, es un valor con el que trabajamos que es indistinto al espesor del panel. No obstante, hay factores adicionales como la conductividad o la transmitancia que sí están amarrados a este valor. Son detalles un poco más técnicos que los podríamos trabajar dependiendo del tipo de proyecto o el requerimiento del cliente. En paneles con aislamiento, como les mencioné, producidos localmente, tenemos paneles de muros, paneles de techos, paneles de fachada, y le llamamos así por el tipo de fijación. Todos los paneles, en el caso de Tupamesa, que tienen el prefijo ISO, son paneles de muro. ¿Por qué? Porque básicamente el encuentro es machembrado. Y se utilizan básicamente en paredes, en tabiques, tanto exteriores como interiores. Los paneles con el prefijo cover son los que se usan en techo normalmente. ¿Por qué? Porque vienen con trapecios. No necesariamente encasillamos esos paneles en los techos, porque también, dependiendo del diseño, pueden utilizarse en las fachadas, pero su uso más común es en el techo. Tenemos una línea de paneles E-Cover, como lo vemos acá, que son paneles que tienen la misma geometría que un panel cover, pero la diferencia es que tienen una cara de aluzinc y la cara interior con un foil de polipropileno. Eso que hace que el panel sea más ligero, es decir, aporte menos carga a la estructura, y por ende, a menor peso, el precio también tiene un precio diferenciado, es decir, menor a un panel estándar como es el cover. Y finalmente, los paneles ISO-Wall, igual como tienen el prefijo ISO, básicamente es para muros. ¿Cuál es la diferencia? Si pueden chequear en la imagen, tiene un detalle en el empalme. Es una pestaña que monta a la otra y justamente en ese espacio donde monta la pestaña a la otra es donde se coloca el tornillo. La pestaña va a tapar la cabeza del tornillo y va a dejar una fachada completamente limpia, sin elementos o pequeños puntitos que son las cabezas de tornillo que fijan el panel a la estructura. Este tipo de paneles se utilizan más en fachadas o en proyectos en los que el cliente quiere tener completamente limpia una fachada por un tema de mantenimiento, por un tema de acabado, por un tema de diseño probablemente. Todos estos paneles que hemos visto acá podemos trabajarlos en poliuretano, los producimos en una línea continua que tenemos en Lurín, en nuestra fábrica, en nuestra planta de producción, y podemos trabajarlos con Zinc-Alum prepintado, con Zinc-Alum sin pintar, incluso con Zinc-Alum prepintado con pinturas especiales, que vamos a chequearlo más adelante también. Todos estos paneles, y es bueno mencionarlo, los paneles que son aislantes no se trabajan normalmente en proyectos con fachadas o que requieran que el panel se curve, porque al ser un tipo sándwich es difícil que puedas curvarlo a menos que trabajes con una solución faceteada, es decir, segmentada. La pendiente mínima que siempre recomendamos en el caso de techo mínimo en la costa es 5% de pendiente. No menos, porque justamente 5% es lo que dice el plano, en obra probablemente ese 5% sea un 4%, esperemos que no un 3%, pero si trabajamos con pendientes menores tienes el riesgo de que la estructura de repente tenga un ligero desnivel y ahí ya vas a tener ciertas áreas donde probablemente se produzcan empozamientos, donde el panel de repente llega a flectarse y pueda tener algún problema a largo plazo.
Por eso es lo que recomendamos siempre, como mínimo 5%. Si hablamos de la sierra, de repente podemos ir con un 10 o un 15%, y en la selva quizás más. Eso es por la ubicación geográfica y por la cantidad de lluvia, nieve, granizo que pueda haber en la zona donde se va a instalar. La misma solución la tenemos con aislamiento de poliestireno, que básicamente, como les mencioné, para que, como todo lo conocemos, es el Tecnopor, con una densidad de 20 kilos. Las densidades que se manejan en el uso de estos paneles siempre tienen un más menos. Por ejemplo, en poliuretano o polisocianurato es 40 kilos por metro cúbico más o menos. En el caso del poliestireno son 20 kilos, más menos 2, que podría ser 18, que podría ser 21 o 22. Depende, en realidad depende bastante, esto está normado y depende bastante del proveedor con el que se trabaje, o de la línea misma, o del requerimiento del cliente, que también podríamos trabajar con una densidad superior, si es que el cliente o el proyecto lo amerita. Lo mismo que les mencioné en un inicio, isopol son los paneles de muro, y los cover o e-cover son los paneles de techo. Tampoco es que el poliestireno se pueda curvar, ningún panel tipo sándwich puede curvarse, a menos que sea segmentado o faceteado. Y el polisocianurato, y esto sí lo quiero mencionar desde un inicio, nuestra línea de producción continua es la única línea en el país que tiene la certificación FM, el sello que ven en la parte inferior de la diapositiva. Este sello ha sido confirmado, mejor dicho, aprobado en mayo, si no me equivoco, de este año, después de un largo proceso de evaluación, de validación, de ensayos a los paneles. Hemos sido certificados justamente con este ente internacional, que lo que ofrece, o el beneficio de tener este sello y lo que nos diferencia con otros proveedores que también probablemente manejen PIR, es que esta entidad, que es FM o Factory Mutual, es una entidad que muchas veces pone este sello, y con eso las empresas aseguradoras, al tener materiales certificados por FM, tienden a trabajar con una prima distinta. Hay empresas aseguradoras de edificios, me refiero de proyectos, que no quieren trabajar con poliestireno, básicamente por el comportamiento que este tiene ante el fuego. Pero en el caso del PUR o del PIR, si hay que escoger entre esos dos, se irían más por el PIR, porque justamente tiene un mejor comportamiento, ha sido testeado y ha sido certificado. Un paso más adelante de esto están los paneles de lana de roca, que evidentemente ya tienen una resistencia determinada ante el fuego, pero son mucho más pesados, son mucho más caros, y en realidad la diferencia en precios es bastante, que sí se va a sentir en un proyecto. Así sea de mediana envergadura, se va a sentir el impacto si eso es un cambio entre PIR y lana de roca. Por eso, si se trabaja y se tiene alguna especificación del comportamiento, alguna especificación determinada para el comportamiento de los materiales involucrados en el proyecto frente a siniestros tipo incendios, este tipo de panel, que es el PIR, es bastante aceptado. Este es el sello que tenemos. Como les mencioné, las ventajas principales es la reducción de primas y seguros en costos de la construcción, porque tienen el aval de FM, que es Factory Mutual, ¿no? Y además, otra cosa importante es que nuestros paneles son fabricados con ciclopentano, que es un agente espumante, que si bien es cierto no está amarrado con esta certificación, pero me parece importante mencionarlo. Es un agente espumante que ofrece un comportamiento adecuado al fuego, y además los componentes que se utilizan para expandir el poliuretano o la espuma no agreden el medio ambiente, que sí pasa con algunos otros justamente en la producción de este tipo de espuma de poliuretano. ¿Dónde se usan estos paneles con aislamiento térmico? También tenemos a veces la idea errada de que solo se utilizan en cámaras de refrigeración, de congelados, de conservación, o frigoríficos, como les conocemos o le llamamos comúnmente. No es necesario. Estos paneles, si bien es cierto, se comportan muy bien en cámaras, en ambientes de temperatura controlada, perdón, también se pueden utilizar en proyectos modulares, en postas médicas, en oficinas, en proyectos en los que no necesariamente tengas una temperatura específica controlada como las cámaras de refrigeración. Como les mencioné, estos son algunos ejemplos. La foto de la parte superior derecha es un hospital de campaña que se ha trabajado en Santiago, en Chile, hace poco, justamente por la emergencia COVID. En la parte inferior es un stand de productos, o un módulo itinerante
que se trabaja también con este tipo de paneles. En la parte izquierda son oficinas, si no me equivoco esto es Marcobre, acá en Perú, y en la parte superior también es el proyecto del mismo cliente. Como pueden ver, se trabaja con un panel de poliestireno, que es el módulo itinerante. Los proyectos de la mina sí se han llegado a trabajar o con una especificación diferente en el acabado de pintura o en el tipo de pintura, o con paneles también de poliestireno o lana de roca. Son proyectos especiales que se manejan o que vienen especificados o trabajados justamente con un material específico, que como les menciono en este caso es la lana de roca. También tenemos otras soluciones modulares, porque no necesariamente son habitaciones, hospitales o módulos de salud o cubículos. También tenemos como Syntac, tenemos una línea que trabajamos hospitales de campaña, cabinas sanitizantes, también zonas de aislación por este COVID-19 que está ahora, de hecho, en todo el mundo. Entonces, soluciones con estos paneles son diversas. Los paneles pueden ser autoportantes, más aún en estas soluciones que vemos en la imagen en la diapositiva, no necesitan una estructura adicional, salvo el piso. Si no tienes un piso estable o una losa de concreto, necesitarías trabajar con un bastidor y un piso terminado. Pero más allá de eso, no necesito estructura adicional, a menos que trabajemos con edificios de 3, de 2 o 3 o 4 niveles incluso, ¿no? O con dimensiones mucho mayores. Las ventajas que ofrecemos nosotros como empresa, primero, la línea continua que ya les mencioné. Nosotros tenemos una capacidad de producción diaria por turno de más o menos 2.000 metros lineales. Por turno, o sea, hemos llegado a trabajar con la planta 24 horas seguidas. Y esto está amarrado bastante, este número de 2.000 metros lineales está amarrado bastante al tipo de panel, al espesor. Evidentemente, a mayor espesor, la línea va a ser un poco más lenta, pero no menos de 1.800 metros lineales diarios. A menor espesor, podemos trabajar incluso hasta 2.400. Entonces, ahí ya tenemos asegurado el tiempo de entrega, bastante ventajoso a comparación de algunas otras empresas que trabajan con líneas de producción discontinuas o semicontinuas que hay localmente. El punto de comparación aquí de nuestra línea básicamente es con productos importados. Trabajamos controles de calidad en cada turno, cada determinado tiempo se van testeando, se van registrando y se van trabajando como un sustento que muchas veces el cliente o quien nos compra lo solicita. Lo tenemos registrado desde que el panel se está produciendo hasta que el panel sale de nuestra planta o cargado al camión del cliente cuando lo llega a recoger. De manera adicional, ofrecemos una asesoría tanto en la preventa como en la postventa. No necesariamente amarramos nuestras recomendaciones, nuestro soporte técnico a alguna venta inmediata. Nosotros, la idea es trabajarlo desde que el proyecto se va gestando para que el cliente tenga el panorama más claro y vea qué opciones hay y esas opciones, qué participación tienen en un presupuesto. Justamente esa es la idea. Y nuevamente el cuarto punto, que es la incorporación en el sistema de ciclopentano en la línea de producción continua, justamente es la foto que vemos al lado derecho, es parte de nuestra línea de producción. De hecho, aquí se ha tomado ya cuando los paneles están, ya han sido protegidos para cargarse al camión. Los tipos de recubrimiento con los que trabajamos, y también se los mencioné en un inicio, el estándar con el que se trabaja en el mercado local o en el mercado en general es el poliéster, es una pintura estándar de 20 a 25 micras en la parte superior y en la cara interior, otras caras, son 8 micras más o menos. Este espesor es el estándar cuando hablamos de pintura poliéster. Si hablamos de pinturas especiales, hay varias definitivamente. Entre ellas está el plastisol, que básicamente se recomienda cuando el proyecto está bastante cerca al mar o hay agentes que pueden agredir al acero. Entonces, básicamente el acero es el que forma parte importante de esta solución. Otro tipo de pintura es el PVDF, que también se utiliza para ambientes agresivos, pero además tiene un buen comportamiento con los rayos UV, es decir, no se gasta la pintura, no se decolora, no se pone blanca, que en muchos casos pasa que se va degradando el color en 2, 3 meses. El PVDF justamente es para proyectos donde tienen colores especiales y ubicación geográfica también bastante especial, donde la incidencia de los UV es bastante elevada.
En esos casos se puede recomendar el PVDF también. Y finalmente, dentro de las opciones de pintura que les estoy mencionando, está la pintura Sherdur, que es una pintura, una solución desarrollada por Sherwin-Williams. Nosotros contamos con una línea de pintura en Cintac en Chile, operada por Sherwin-Williams, y se diseñó, se trabajó con este tipo de pintura que es Sherdur, que unifica los beneficios tanto del plastisol como del PVDF, incluso del PVC, del plastisol PVC. ¿Por qué? Porque es adecuada tanto para ambientes costeros o agresivos, es decir, para soluciones proyectos no solo que están frente al mar, sino también en lugares donde el ambiente es bastante agresivo, zonas industriales, depósitos de algún tipo de mineral agresivo al acero o agentes similares. Esta solución es la que se acomoda mejor, de hecho es más económica, el tiempo de entrega es menor, y tiene los mismos beneficios que un PVDF y un plastisol juntos. Acá les voy a mostrar una tabla comparativa de justamente Sherdur, plastisol, PVDF y poliéster. Lo mejor que podríamos hacer es que todos los proyectos vayan con Sherdur o un plastisol o PVDF o pinturas especiales, pero hay proyectos y ubicaciones que no lo ameritan y no sería adecuado encarecer la solución justamente por tratar de cubrirnos cuando en realidad no es necesario. Además, por más protección que pueda tener el proyecto o el edificio, si no se hace un buen mantenimiento, si no se controla el mantenimiento, de nada vale en realidad que inviertas tanto en una pintura o un recubrimiento especial. Básicamente, y como resumen, es el poliéster en proyectos en condición normal y el Sherdur u otro tipo de pintura especial en proyectos con condiciones adversas. Ya les mencioné que pueden ser cerca al mar o en zonas industriales o en depósitos de minerales o productos que agredan el material. Todas las pinturas podrían testearse o trabajarse bajo un ensayo de niebla salina, que es básicamente un ensayo en el que se simula los agentes exteriores que deterioran la pintura o deterioran el acero, y se acelera, es una cámara pequeña donde se simulan esas condiciones, y el panel o la plancha, en este caso de alucin, va generando determinado comportamiento, va teniendo un determinado comportamiento, y ahí se mide qué resistencia hay. El estándar es un ensayo de niebla salina de 1000 horas, y para eso nuestras bobinas están testeadas con eso, el poliéster y el Sherdur, así que podemos tener el sustento si es que el cliente lo requiere, ¿no? Otra parte importante también, además del acero, es el acabado de la pintura, y esta se controla con las cartillas RAL. ¿Por qué? Porque el RAL es un código universal con el que se estandariza o se codifican los colores aplicados al acero. Como el Pantone se trabaja para diseño, el RAL se trabaja para el acero específicamente. Son 4 números, esos son imágenes que podemos encontrar de las cartillas RAL. De hecho, hay varias opciones de cartillas RAL, pero en general los códigos, dependiendo del número con el que inician, van avanzando y van cambiando de tonalidad. Lo que nosotros trabajamos o manejamos de manera estándar son 5 colores, no sé si se llega a apreciar bien ahí. Es el blanco 9003, azul. Por unidad se cargan, como ven en el esquema, 4 paquetes. Estos 4 paquetes están separados dependiendo del espesor del panel, más o menos, no sé, para un espesor de panel de 100 milímetros, o sea, 10 centímetros, son 10 unidades por paquete. Al ser 10 unidades por paquete, aquí ya tengo 40. ¿Podrían trabajarse con unidades sueltas adicionales? Sí, pero lo que recomendamos nosotros y sugerimos siempre es trabajar panel completo, y justamente son las cantidades que les menciono acá. A mayor espesor, evidentemente, menor cantidad de paneles por paquete, porque es más volumen que peso. Las herramientas que se utilizan también para la instalación de estos paneles son pistola, remachadora, atornilladores, sierra caladora, amoladora, que no es lo recomendable, pero si se tuviera que usar, debería usarse con un disco diamantado, el que tiene un diente bastante fino. Accesorios complementarios o elementos complementarios son los tornillos, que pueden ser zincados o un tipo de recubrimiento cerámico, que pueden ser los Rusper, que es lo que recomendamos normalmente. De hecho, los zincados ya no es muy común no es muy común que los podamos recomendar o sugerir. Además de eso, tenemos sellos adicionales, como vemos acá, que les llamamos Maxil, Compribanda, en algunos casos se llaman, que básicamente son sellos de neoprene de celda cerrada que tienen la misma geometría. ¿Cuál es
La función de estos sellos justamente es generar hermeticidad, que el edificio sea hermético en cierto grado para evitar que pasen, pues, que entre basura, que entre tierra o cualquier otro tipo de elementos del exterior. Otra parte importante también que es complemento de los paneles son los accesorios conformados, que en general, y el más común es la cumbrera, la canaleta, de repente esquineros. Nosotros llegamos a hacer el diseño y la cuantificación de estos accesorios. También lo hacemos porque tenemos un área técnica de soporte, justamente que trabaja de la mano con los arquitectos o los diseñadores o el cliente final para que tenga un estimado no solo en área de paneles, sino también en elementos adicionales que van a sumar al presupuesto final. ¿Cuáles son los accesorios conformados adicionales y no tan conocidos como la cumbrera y la canaleta? Básicamente es el diseño de este tipo de elementos. Esta es una casa, este es un proyecto en Chile, y aquí se diseña a este nivel, lo diseñamos a este nivel. Es decir, trabajamos con la modulación, vemos qué tipo de accesorio se necesita, qué desarrollo tiene ese accesorio y qué cantidad de accesorios vas a necesitar para el proyecto que estamos revisando. Tenemos otro ejemplo acá, por ejemplo, que esto no es una canaleta, la canaleta justo está en el sentido transversal al sentido de los trapecios del panel. Ese es un forro frontal o lateral, como le querramos llamar. Lo ideal es tener un desarrollo y una cantidad de elementos, y además de piezas de accesorio, también de fijaciones. Acá está la canaleta, que de hecho es lo más común cuando hablamos de accesorios conformados o flashing, o elementos plegados. Esta es una remodelación de una vivienda. Más detalles, que es básicamente el perímetro de los vanos, las ventanas o las puertas, que también llegamos a diseñarlos. Esto es el zócalo, que también está involucrado. Más detalles de ventanas, y en general es lo que nosotros hacemos, es el soporte que hacemos, no se ve como que para una venta inmediata, no lo veamos de esa forma, de hecho véannos como una herramienta, como un apoyo para poder trabajar a este nivel de detalle, y que detalles como estos que son más finos y más trabajados hagan la diferencia en un proyecto. Ese es nuestro objetivo en realidad. Hacer la diferencia para que un proyecto hermoso, un proyecto sea indistinto que sea grande o pequeño, que este tipo de detalles y acabados complementen y sean un plus, más no sean el talón de Aquiles, ¿no? Yo no sé si tienen alguna pregunta adicional. En general ha sido bastante rápido, yo les estoy dejando mis datos en la presentación. Si tienen consultas adicionales, requerimientos especiales, dada ahora las circunstancias, podemos trabajarlo todo vía conferencia. Justo me están comentando, tengo una pregunta. ¿Cambiarán los parámetros de construcción de los campamentos tras el COVID? Efectivamente, de hecho estamos trabajando proyectos ahora que, a diferencia de años anteriores cuando trabajábamos con módulos habitacionales, por ejemplo, que podían ser 2, 3, 4 personas por unidad, por espacio, ahora se están trabajando módulos unipersonales. Y ahí sí trabajamos con paneles de repente más delgados, con paneles de espesores de alucin con espesores menores, justamente para que el producto como tal no encarezca la solución, porque definitivamente ahora la densidad por espacios va a ser mucho menor, y por ende vas a necesitar más divisiones, más puertas, más zócalos, más accesorios interiores, y todo eso sumado va inflando, haciendo mucho más grande el presupuesto. Entonces las soluciones que estamos dando es trabajar con paneles un poco más delgados, bajarle el espesor a la alucin que tiene por ambas caras. De hecho, el impacto se va a sentir, pero la idea es no hacerlo tan fuerte, darle alternativas, de repente trabajar con poliestireno si es que el cliente o el proyecto lo merita, o si no me aceptan trabajar con poliestireno, trabajar con poliuretano o poliisocianurato de 35 milímetros de espesor, que lo tenemos también, trabajar con espesor de aluzinc en 0,3 o incluso 0,4 sin pintar, si es que no es una restricción el tema de color, podríamos trabajarlo con espesor 0,3, podríamos trabajarlo con un espesor 0,3 en un lado y foil de polipropileno en la parte interior. También se puede hacer, y también lo estamos haciendo, de hecho. Los paneles efectivamente se comercializan, se conocen en el mercado como paneles termoacústicos.
pero es importante tener clara la diferencia. En el tema térmico, creo que todos lo conocemos bastante bien en líneas generales. Reducen la temperatura, la diferencia de temperatura interior y exterior, la manejamos con el material aislante, que puede ser poliestireno, poliuretano, poliisocianurato, lana. Pero el tema acústico, hay dos variables importantes. En el tema acústico hay el sonido que pueda salir del recinto. Por ejemplo, tengo un cuarto de máquinas y lo que quiero es que justamente ese sonido, un cuarto de motores, que el sonido que salen de esos motores no se extienda por todo mi planta, qué sé yo. Lo que podemos hacer es encapsularlo. Y ahí podemos trabajar con los paneles sin problemas. ¿Por qué? Porque mi panel es aluzinc por ambos lados, un aislamiento que puede ser POL, puro PIR, y lo que hacen es encajonar, encapsular el sonido. Pero si lo que y eso sí lo logramos con nuestros paneles, pero si lo que yo quiero es evitar que haya eco en una habitación, los paneles como tal, los paneles de aluzinc tipo sándwich no lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque el sonido que hay en el interior va a rebotar con la lámina de aluzinc, que es completamente lisa. No tiene ningún elemento o ninguna perforación que pueda absorber el sonido y que este se pierda. Lo que va a hacer el sonido es rebotar en la chapa de aluzinc y generar un eco terrible, porque ese no es el objetivo de los paneles, a menos que sea un panel perforado, que también lo tenemos, que son paneles de lana lana acústico, que son paneles de lana de roca, que tienen una cara perforada y la otra lisa. En ese caso, esos paneles sí me van a evitar el eco, si es lo que busco. Pero si lo que quiero es encapsularlo, perfecto, lo pueden hacer con nuestros paneles sin problema. Pero claro, entras a esa habitación, a ese cuarto de máquinas, a esa zona donde tienes bastante ruido, entras y va a ser terrible, porque va a haber eco por todo lado, el ruido se va a sentir mucho más. Así que espero que haya quedado claro, ¿no? Una cosa es encapsular el sonido y otra cosa es evitar que haya eco en el interior. Los paneles en general tipo sándwich que tienen aluzinc sin perforar, sí me encapsulan el sonido, más no me absorben. Para absorción tienes que darle un tratamiento acústico especial con de repente baldosas, con unas láminas de tela, qué sé yo, con productos que te absorban el sonido, es decir, productos porosos. Tengo otra pregunta que me comentan, la resistencia a la corrosión que tienen los paneles. El panel como tal va a resistir lo que le permita la chapa de aluzinc. Y ahí está bastante de la mano, como les dije, el tipo de especificación de aluzinc y la pintura. Si es un panel prepintado, lo ideal es que sea y que está en un lugar agresivo, lo ideal es que sea una pintura especial, más allá del tipo de aluzinc que sea. Es decir, si tengo un panel, un proyecto a 100 metros del mar, lo ideal es que trabajemos con un aluzinc AZ150, no habría ningún problema por ahí, pero sí le metería más foco al tipo de pintura. Si nos lo preguntan, si nos lo consultan, yo les diría vayamos con Sherdur. Hay varias opciones en el mercado, como les mencioné, está el Plastisol, está el PVDF, incluso hay un tipo de pintura que no lo he mencionado aquí, pero que es una pintura con un acabado de barniz clear, que es como una laca que le ponen a la bobina, ojo, no al panel, a la bobina antes de conformarse el panel, que protege de manera adicional, es decir, crea una película que lo encapsula, que protege el color terminado o el poliéster, perdón. Esos paneles pueden funcionar muy bien en lugares donde el ambiente es bastante agresivo, pero además otra cosa importante es ir bastante de la mano con el mantenimiento. Yo puedo poner la pintura especial, no sé, pues que pone a los cohetes, a las naves espaciales, pero si no le hago el mantenimiento, en vano va a ser esa inversión. Entonces, el tipo de producto va a estar, y el comportamiento de este producto va a estar amarrado también al mantenimiento. Tengamos en cuenta que el mantenimiento no es solo limpieza y ya. El mantenimiento es revisión de sellos, revisión de bordes, y a la presencia, al inicio de corrosión, lo ideal es atacarlo. Es decir, tener un plan de mantenimiento que, dependiendo de la ubicación del proyecto, puede ser una vez al año, puede ser 2 veces al año, puede ser cada 3 meses, y en ese mantenimiento vamos ubicando los puntos que podrían ser puntos críticos de aquí al siguiente mantenimiento. Podríamos empezar por los tornillos, de repente reemplazarlos, y ahí es donde yo recomiendo trabajar con
tornillos que no sean zincados, porque los zincados se van a deteriorar rápidamente. Lo que recomiendo es trabajar con unos tornillos especiales, con un recubrimiento tipo Ruspert, como les mencioné. Nunca trabajar con tornillos de acero inoxidable, porque lo que van a hacer es degradar más rápido la plancha de aluzinc. Entonces, esa resistencia a la corrosión, como les digo, puedes pedir un ensayo de niebla salina a la bobina con la que vas a trabajar, pero siempre trabajar de la mano con un mantenimiento adecuado dependiendo de la zona. ¿Qué tiempo de vida tienen los paneles instalados para vivienda? Mira, nosotros tenemos la planta anterior que queda en Villa, de hecho ya nos hemos mudado todos a Lurín ahora. Parte de esa planta tiene paneles instalados de más de 20 años, 22 años si no me equivoco, y están sin ningún problema. De hecho, la suciedad se va a pegar, pero si le haces una limpieza y un mantenimiento adecuado en el tema básicamente de fachadas, exteriores o techos, no va a haber no tienen ninguna falla. Tenemos proyectos de más de 30 años, de hecho Tupemesa tiene bastante tiempo en el mercado y no hemos tenido problemas con corrosión, salvo casos puntuales justamente donde el mantenimiento no fue un punto importante. Porque muchas empresas, muchos clientes finales en general nos dicen, no, pero si yo lo limpio todos los días, yo lo limpio todo, no sé, pues cada 6 meses, pero una cosa es barrerlo y otra cosa es ponerte a revisar a detalle los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Básicamente canaletas, que estén limpias también las canaletas, porque muchas veces el sumidero se obstruye, viene una lluvia como la que normalmente no nos cae siempre, el sumidero está tapado y lo que pasa es que se puede rebotar la canaleta, o pueden haber desniveles en el techo, el agua se empoza y el agua queda empozada, viene la tierra. Créanme que hemos visto hasta musgo y plantas en las canaletas y en los techos que no tienen mucha pendiente. Entonces, el tiempo de vida útil va a estar bastante amarrado a eso. Si me preguntan, yo les puedo decir que tenemos proyectos de 20, 25 años sin ningún problema funcionando hasta el día de hoy, con un mantenimiento adecuado. Y nosotros entregamos una cartilla de mantenimiento también. Me están consultando si esos paneles necesitan estructuras. Como les mencioné, depende del tipo de proyecto. Si vamos a hacer un almacén, una nave industrial, evidentemente va a necesitar un tipo de estructura. Pero si vamos a hacer un módulo de 2,50 m por 6 metros como mucho y de un solo nivel, no necesita. Los paneles son autoportantes, porque básicamente la misma geometría del proyecto, la misma forma del ambiente que vas a hacer, le va a dar la estabilidad. De hecho, tiene que ser un cuadrado o un rectángulo bastante pequeño, no más de 6 metros en largo y no más de 2,50 m de ancho. Si trabajamos con esos parámetros y una altura no mayor a 3 metros, no hay ningún problema, no necesitas más estructura. Justo me comentan, ok. Las fallas que puedan tener o el daño que le puedas hacer al panel, tipo rayones o golpes, que muchas veces se producen al momento de manipularlos, de cargarlos al camión, de bajarlos del camión. El recorrido de un panel una vez que sale de la planta, sale de la línea de producción, se protege como lo han visto en las fotos, stretch film, le ponen tacos de poliestireno en la parte de abajo justamente porque nosotros lo cargamos con un montacarga. El montacarga que hace la estiba, que hace la carga a los camiones, tiene las uñas protegidas porque esas uñas pueden rayar también el panel, lo carga y ese panel viaja. El panel se puede golpear, se puede dañar porque justamente las cintas que le ponen, las eslingas que le ponen para fijar el panel al camión, lo ponen muy fuerte y las pestañas se marcan. Cuando lo bajan, de repente el montacarga de la obra no tiene las uñas protegidas y lo raya en la parte inferior o lo golpea. Si el panel está rayado de manera superficial, no debería haber ningún problema porque todos los paneles que vienen con lámina, con aluzinc prepintado, vienen con un foil de polipropileno. Este foil, en teoría, debería sacrificarse para que el panel no se dañe. Pero ¿qué pasa si ha sido demasiado fuerte? Hay un procedimiento de post pintado, que de hecho no es lo que se recomienda como solución puntual, pero dependiendo del tipo de panel. Si es un panel en techo, en realidad que no va a ser visto de manera constante,
podrías hacerle un tratamiento de postpintado, que lo tenemos también, podrían solicitarlo, se lo enviamos. No recuerdo si está colgado en la página web, pero se puede hacer un tratamiento primero de un lijado superficial. No deben pintar directamente el panel, porque el acabado del panel es liso. Si tú le aplicas pintura directamente, probablemente en un inicio va a quedar bonito, aceptable, pero eso luego se va a levantar porque no hay adherencia. Lo que se tiene que hacer es pasar una lija delgada, generar cierta rugosidad en el panel y luego aplicar una pintura. Si vas a aplicar puntualmente una pintura en una zona específica del panel, en el centro del panel porque se dañó, lo ideal es que trabajes, que matices el color justamente del acabado del panel. O me dices, nos consultas, normalmente en la compra se ve qué tipo de ralés, tú llegas con ese mismo ralé en pintura, lo pintas, no debería haber diferencia. Pero si es una superficie bastante grande, sí se recomienda trabajar con un acabado homogéneo en todo el panel para que no haya esa diferencia. ¿Qué tipo de pintura? Puede ser una pintura en basuretano, puede ser gloss también, dependiendo del brillo que tenga el panel o que quieras en el proyecto, porque pasa bastante que piden colores especiales para zonas puntuales, básicamente es por diseño a veces. Entonces lo que recomendamos es, yo te puedo entregar en blanco, porque de repente es un metrado muy pequeñito, la solución de trabajarlo con una pintura de color especial es mucho más cara y demora un poco más de tiempo, lo entregamos en blanco y sí damos la opción y el manual o el procedimiento para hacer un post pintado. Que esto implica, en resumen, es limpiar la superficie, bueno, obviamente retirar el film protector plástico, lijar superficialmente el aluzinc y luego aplicar la pintura. Que a veces incluso usan la pintura que utilizan para los carros también, porque básicamente es el mismo sustrato. El mantenimiento implica desmontar, a ver, respecto al mantenimiento de los paneles, tengo clientes que por cualquier motivo rayaron o golpearon sus paneles y debido a que el mantenimiento implica desmontar toda una fila de paneles, si este panel dañado está a la mitad de todo el muro, prefieren masillar y pintar. Esta sería la única solución. ¿Ustedes recomiendan otra forma de mantenimiento? ¿Qué tipo de pintura y procedimiento? Bueno, creo que ya he contestado parte de esta pregunta. Pero sí, si son paneles de fachada, por ejemplo, que son machimbrados, sí vas a tener que sacarlo todo. La otra opción es, no sé, el grado de daño que pueda tener esa fachada. Se me ocurre de repente, si es un daño bastante grande en el área, en gran parte del área de la fachada, de repente podrían evaluar la opción de forrarlo, ¿no? De recubrirlo con una chapa simple que podría ser el PIT, y con eso ya tienes un acabado homogéneo. Si la idea no es esa o de repente el área no es tan grande, el área dañada como para tener una inversión del forrado, podrías trabajar con una masilla y una pintura especial, que básicamente es la pintura que se usa para el carro, o una pintura tipo gloss, ¿no? En un edificio de un piso puede funcionar de manera autoportante. Si trabajas con un conjunto de áreas pequeñas, ambientes de 3x3, sí, podría trabajarse como autoportante. La idea es que haya simetría en la planta para que se autosoporte, ¿no? Si vamos a tener un edificio, no sé, pues con una forma sinuosa, de repente no es lo más adecuado, justamente porque el esfuerzo de los paneles va a ser distinto en cada punto. Pero si hablamos, no sé, de un módulo cuadrado o rectangular que no exceda los 6 metros, como les mencioné, sí podría trabajarse de manera autoportante, sin problema. Y es más, trabajar con espesor de chapa más delgado, para hacerlo un poco más ligero y más económico también. ¿En qué consiste el mantenimiento de prevención de los paneles que mencionó? El mantenimiento preventivo, como les digo, es no solo limpiarlo, pasarle, no sé, agua, pasarle la escoba en el techo o en la fachada y ya está. La idea es revisar puntualmente zonas críticas, como les mencioné, si fuera un techo, son las canaletas, son de repente los traslapes de los paneles. Si no hay mucha pendiente en esos traslapes, puede haber un quiebre, puede haber el embosamiento o que se quede ahí tierra. Entonces, la idea es revisar esos puntos críticos. Otro punto crítico, si hablamos de fachada, podría ser el encuentro del panel. El panel viene en una fachada y acá está el piso, que normalmente hay un sardinel, un pequeño muro en la parte de acá. Si no hubiera eso, este borde del panel que está en contacto directo con una superficie que podría tener agua, lo ideal es revisar siempre este borde, porque por aquí puede empezar el deterioro del aluzinc.
Otro punto importante es revisar los tornillos, como les mencioné, tornillos y sellos. Los tornillos deben tener una arandela, sí o sí una arandela de neopreno. ¿Por qué? Porque eso es lo que aísla el tornillo del panel. Si no hubiera esta arandela, es probable que ahí empiece a generarse una corrosión de un grado considerable si es que no se ve a tiempo. Las medidas de los paneles son diversas, depende del tipo de panel. Por ejemplo, en paneles de muro podemos tener de 1,14 m de ancho, que es el que es de poliestireno, o 1,15 m de ancho, que es el de poliuretano o poliisocianurato. El panel de lana de roca también es 1,14 m. Ese ancho es estándar, ese ancho no se mueve, no podemos hacer un panel más delgadito, o menos ancho en realidad, no, ese es el estándar. Lo que podemos hacer sí es el largo a medida. Tenemos esa ventaja y esa capacidad porque nosotros trabajamos con una línea continua. Si el cliente quiere un panel de 3,57 m de largo, pues nosotros le entregamos así, para evitar justamente que haya merma o que haya recortes, pérdidas de material. Si el cliente va a utilizar el panel en una fachada y hay una pendiente del techo, eso sí no se hace. Yo te entrego el panel rectangular tal cual, de 1,15 m de ancho, por si fuera un PUR, y la altura sí es una altura 3 metros, 3,05, 11,58, nosotros lo hacemos. No hay ningún problema porque la línea nos permite setear la máquina, ingresar las medidas y que salga la medida exacta. Siempre hay un más menos en longitud, pero siempre nos vamos hacia arriba. No es lo recomendable trabajarlo entregarte un panel ya con pendiente, porque ¿qué pasa si en algún momento el proyecto cambia? Si la pendiente que la tenías, no sé, pues a 15 grados baja a 10. Esta luz de acá, yo hago un emplantillado en obra y ahí es donde se hace un trazado previo y se corta. Lo ideal es no cortarlo antes porque si no te cuadra vas a perder el panel completo. En el caso de los techos, para complementar la consulta de las medidas de los paneles, todos los techos que comercializamos, sea PV4 o sea cover L804, así que nuestros nombres son un poco complicados, pero el PV4, que es sin aislamiento, y el cover L804, indistinto al espesor del panel, el ancho va a ser 1 metro, siempre, el ancho útil va a ser 1 metro. Si trabajamos con un panel PV6, que es el que viene con 6 trapecios, o un panel cover L806, el panel va a tener 88 centímetros de ancho útil. Eso va variando, depende del tipo de panel, ¿no? Creo que no hay más consultas. Para un techo de auditorio de aproximadamente 600 metros cuadrados con el fin de encapsular el sonido, ¿cuál producto recomiendas? Como normalmente los auditorios sí tienen un tratamiento acústico especial, con baldosas especiales, de repente algo de tela a los lados como un cine, qué sé yo, o sea, responden o se complementan con un estudio acústico, yo sugeriría que trabajen con un panel tipo sándwich, o bien puedes tener acero por ambos lados, es decir, un cover L804 o un cover L806, y si el cliente o el proyecto lo admite, trabajar con estos paneles, pero con la versión e-cover, es decir, con aluzinc o greca de aluzinc en la parte superior y la cara inferior con un foil de polipropileno, para hacerlo más delgado, más ligero, es decir, que no aporte tanta carga adicional a la estructura principal, y normalmente en los auditorios tienes un plenum, una distancia entre tu techo terminado y el cielo raso del espacio. Entonces, en ese plenum normalmente le ponen lana de roca, creo, o algún otro material que favorezca el tratamiento acústico que le dan. Entonces, si me preguntas, yo te sugeriría o un cover, dependiendo de la ubicación del proyecto. Si es acá en Lima, yo te diría un cover 35-85, es decir, 35 milímetros de espesor efectivo, 85 de espesor total, y este podría ser con aluzinc 0,5 arriba y 0,4 abajo, o con aluzinc 0,5 arriba y un foil de polipropileno. Esa sería mi sugerencia. Igual va a depender bastante de la distancia de las correas, de la ubicación geográfica del proyecto, del área que tengas que cubrir, aunque eso no es tan relevante, sino es más la separación y la estructura principal. Y la última pregunta me dicen, ¿puedo revestir las paredes y techos de un cuarto de bombas de un edificio familiar para disminuir el ruido en el resto del edificio? ¿Sabes qué porcentaje? No. Eso sí no te podría decir. De hecho, yo no sugeriría que lo hagas porque cuando entren a ese cuarto de bombas, cuando tengan que hacerle algún mantenimiento o simplemente lleguen a hacer algo, ese ruido va a ser bastante fuerte. Yo te sugeriría que trabajes
que utilices ahí un material que sea absorbente al sonido, que no lo encapsule, porque igual ese sonido por algún lado va a tener que salir, ese cuarto va a tener una puerta y tienes que sellar entonces el borde de toda la puerta o de las ventanas que pueda tener para que ese ruido no salga. Te sugeriría que trabajes con un material absorbente más que un material que encapsule. De repente, no sé, tabiques de yeso cartón con lana de vidrio en el centro, o tabiques perforados, que también hay unas soluciones de tratamiento acústico. Y creo que no tengo más consultas. Igual mi teléfono está ahí en la diapositiva. Hay un error, discúlpenme, hay un error en el correo electrónico. Mi correo electrónico es W.E. Ramírez, las dos primeras letras de mi nombre y luego Ramírez. No es W. Ramírez. Igual cualquier consulta la pueden hacer por WhatsApp. Este es mi teléfono. No sé, Miluska, Miguel, si es que tienen algún comentario adicional. Más bien, yo agradezco el tiempo. Creo que hemos dado exacto en lo que teníamos programado. Me ha quedado corto porque me gustaría mostrarles más opciones de las que tenemos, pero igual pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Vamos a subir más videos de explicaciones, de soluciones más prácticas. Y también vamos a subir unos videos de recorrido de nuestras líneas de producción, que antes hacíamos recorridos en planta, pero de hecho ahora ya no se va a poder. Entonces estamos armando videos de recorridos virtuales por nuestra planta. Así que los invito, cualquier consulta están mis datos y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Wendy, muchas gracias a todos los asistentes, la explicación con bastante información técnica. Para quienes deseen ver nuevamente el video, lo vamos a poner mañana en nuestro canal YouTube de Energiminas. Si desean, pueden visitarnos también en nuestras redes, Energiminas, en Facebook y LinkedIn, donde vamos a ir anunciando más conferencias técnicas. Muchísimas gracias, Wendy, nuevamente. Gracias a tu PEMESA. Gracias a todos por su asistencia. Y será hasta otra oportunidad. Gracias.